Continuamos con La Noche. Fuerte polémica en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Con sus explosivas declaraciones en las últimas horas, el alcalde de la capital colombiana, Gustavo Petro, ha vuelto al centro del debate sobre importantes asuntos que tienen a su administración en el ojo del huracán. Uno de ellos, la eventual destitución del mandatario local por una investigación disciplinaria, y el segundo, un referendo que busca revocar su mandato al frente de la ciudad. Polémicas declaraciones del alcalde Gustavo Petro vuelven a caldear el debate sobre su posible destitución. En entrevista para la W Radio de Colombia afirmó que podría repetirse la historia del 19 de abril de 1970, cuando fue denunciado un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales que perdió Gustavo Rojas Pinilla frente a Misael Pastrana, hecho que abrió el camino a la creación del hoy extinto grupo guerrillero M-19, del cual Gustavo Petro fue miembro. Cuando por alguna razón, algún cálculo político, alguien decidió que el poder se podía obtener por la vía de quitárselo a otro y de violar el voto popular. Las consecuencias las vivimos hoy. El efecto sobre la historia del país es similar. Un golpe contra un gobierno diferente solo porque es diferente. Es un golpe contra la democracia. El representante de la Cámara, Miguel Gómez, promotor de la revocatoria al alcalde, advirtió que Gustavo Petro crearía un nuevo grupo guerrillero si es finalmente destituido por la Procuraduría colombiana. El alcalde ha hecho saber que si la decisión de la Procuraduría le es contraria, se justificaría el regreso a sus antiguas andanzas y daría vida nuevamente a un grupo guerrillero. Estas declaraciones tuvieron una contundente e inmediata respuesta de Gustavo Petro desde su cuenta en Twitter. He pedido que las declaraciones del parlamentario Gómez Martínez sean enviadas como prueba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El trino fue publicado por el alcalde luego de que sus abogados presentaran una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por una supuesta persecución y violación de sus derechos políticos, algo que al procurador Alejandro Ordóñez, quien investiga disciplinariamente a Gustavo Petro, pareció no sorprenderle. A mí no me causa ninguna extrañeza y me parece normal que las actuaciones del procurador sean sometidas a los controles correspondientes. La decisión de haber llevado su situación hasta Washington le ha valido a Gustavo Petro fuertes críticas de diversos sectores. Para Jaime Castro, el exalcalde de la capital colombiana, Petro actúa como si gozara de inmunidad especial. El doctor Petro debería recordar que a él, como a todas las autoridades de cualquier nivel, los obliga la Constitución y la ley y el respeto mínimo a las autoridades colombianas. Entre tanto, siendo Gustavo Petro un exguerrillero del grupo M-19 que en 1990 entregó sus armas fruto de un proceso de paz, algunas voces cuestionan que el actual alcalde de Bogotá pueda ser destituido en momentos en que el gobierno colombiano adelanta diálogos de paz con el grupo terrorista de las FARC, organización criminal que la semana pasada cuestionó al Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez. Pero a Petro, un alcalde independiente, no inscrito en el bipartidismo y elegido por voto popular, no le perdona a Ordóñez su compromiso con la defensa de lo público. A esta hora integramos a nuestro programa a Juan Manuel Charri, es experto constitucionalista, también fue ex procurador auxiliar. Señor Charri, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Para los televidentes y Jefferson, muy buenas noches. Señor Charri, la pregunta que tenemos para usted es la siguiente. Un procurador como el señor Alejandro Ordóñez tiene la potestad legal en este momento de destituir a una persona que haya sido elegida para un cargo popular, en el caso del alcalde Gustavo Petro, elegido por 700.000 votos, más de 700.000 votos. Muchos han planteado, digamos, ese debate en este momento, pues sobre la base de si existe un sustento legal fuerte para que se pueda dar esta acción por parte de la Procuraduría. Sí tiene la competencia. Se trata de una competencia disciplinaria que lo que hace es analizar si los funcionarios públicos omiten el cumplimiento de sus funciones o se extralimitan, y puede imponer sanciones que van desde la simple amonestación, puede imponer multas, suspensión, llegar a la destitución e incluso imponer inhabilidades para el ejercicio de derechos políticos en el futuro. Es una facultad constitucional que la Corte Constitucional ha avalado y que se ha aplicado muchas veces. Incluso se aplicó al alcalde anterior de la capital de Colombia a instancias del escándalo que en alguna medida
impulsó el mismo Gustavo Petro al poner en evidencia actos de corrupción, y el Procurador General de la Nación adelantó las investigaciones correspondientes y separó del cargo al alcalde anterior. Señor Asprilla, dentro del análisis que hacen ustedes, ¿creen que sin un proceso penal que en este momento haya arrojado alguna responsabilidad contra el alcalde, es legítima una destitución? ¿Se puede tener únicamente en cuenta el fallo del procurador para que esa eventual destitución de la que se está hablando sea legítima? Permítame usted un minuto para hacer una réplica a lo que decía... a la última declaración del representante Gómez. Primero, no es cierto que la ciudad esté hoy desasiada. Yo acabo de venir desde Chapinero hasta las Américas a este programa y no hay un solo punto de acumulación de basuras. El servicio hoy es mejor que en los últimos años en Bogotá. Segundo, la realidad es que los operadores privados de aseo pretendieron tomarse a perpetuidad el mercado del servicio de aseo en Bogotá con base en la famosa tesis de la libre competencia. Aprovechando de una circunstancia, la Corte Constitucional en diciembre del año 2011 declaró que el esquema que se iba a realizar mediante una licitación era inconstitucional porque no incluía a la población recicladora. No se puede entonces hoy, en este momento, abrir una licitación pública porque no se ha cumplido la aprobación de las áreas de servicio exclusivo que la ley exige y que debe hacer la Comisión Reguladora de Agua Potable. Los operadores, prevaliéndose de esa circunstancia de hecho, pretendieron que se aplicara la tesis de la libre competencia y, apoyados por entidades como la Procuraduría y la Superintendencia de Servicios Públicos, llegaron a afirmar que ellos eran dueños de los contratos de condiciones uniformes, que es el instrumento jurídico que los liga con los usuarios. Si el alcalde hubiese permitido un solo día de operación en este esquema, estos señores se hubieran adueñado de manera permanente del servicio de aseo en Bogotá, sin control alguno por parte del Estado y sin firma de contrato alguno con el distrito. Esa fue la gigantesca operación que se evitó con el esquema que el alcalde puso en aplicación. Ahora, en el tema concreto que refiere el doctor Juan Manuel Charri, no se ha cuestionado que haya competencia legal del procurador para destituir e inhabilitar. Es claro que la ley colombiana le otorga al procurador esa facultad. Lo que se ha cuestionado con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, primero, el derecho a ejercer cargos públicos. Segundo, el derecho a elegir y ser elegido están consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos como derechos fundamentales. Y dice taxativamente el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que el derecho a ocupar un cargo público solamente puede ser afectado por sentencia de un juez penal. Esta circunstancia, unida a una que el doctor Charri conoce muy bien y es el concepto de bloque de constitucionalidad, hace que hoy Colombia esté en violación del Pacto Interamericano de Derechos Humanos en relación con las facultades, no de destitución, sino de inhabilitación de personas por parte de la Procuraduría, que no es un juez penal, sino una entidad administrativa. Ahora, en el caso López Mendoza, que es el antecedente más inmediato que hay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay dos circunstancias claras que precisar. Primero, el Contralor de la República de Venezuela obró con base en una ley orgánica que lo facultaba para destituir e inhabilitar. Segundo, las leyes venezolanas le otorgaban al señor López Mendoza el derecho a ir ante los tribunales, ante el tribunal administrativo, para que se controlara la medida de la Contraloría, tal como existe en Colombia con las normas de la Procuraduría. Y el señor López Mendoza hizo uso de esa facultad, fue al tribunal administrativo y en dos ocasiones, porque el señor fue destituido dos veces, una por un caso de corrupción y otro por un tema de incumplimiento de leyes presupuestales, en las dos ocasiones el tribunal confirmó la sentencia de la Contraloría, pero la Corte Interamericana consideró que con todos esos antecedentes, esa disposición violaba el derecho fundamental del señor López Mendoza, consagrado en el artículo 23 de la Convención. Señor Asprilla, permítame, voy con el representante a la Cámara, Miguel Gómez. ¿Usted qué lectura hace, digamos, de esta nueva estrategia de defensa, de alguna manera, la forma como el alcalde Gustavo Petro
ha asumido esa eventual destitución. Es evidente que, como lo ha dicho el mismo alcalde, él hasta este momento espera que la Procuraduría falle a su favor, pero de alguna manera ha venido haciendo unos pronunciamientos que han sido fuertemente criticados por usted. Uno de ellos tuvo que ver con lo que sucedería si llegase a ser destituido el alcalde. ¿Cuál es, digamos, su análisis que hace de la postura de defensa que ha tomado el alcalde Gustavo Petro, señor Gómez? Bueno, para los que no conocen un poco lo que está sucediendo en Colombia, la situación es bien ambigua. Existe paralelamente un proceso de revocatoria del mandato de Gustavo Petro. Ese proceso, que es un proceso político, es un derecho que está consagrado en la Constitución, ha recibido por parte del equipo de Gustavo Petro y de gente simpatizante a Gustavo Petro una verdadera avalancha de acciones legales para intentar impedir que los ciudadanos de Bogotá vayan a las urnas y confirmen o revoquen el mandato de Gustavo Petro. Entonces es bien curioso, cuando la ley les sirve, la utilizan, no solo la utilizan, sino abusan de ella. Y en cambio, cuando la ley se les va a aplicar por el lado de las investigaciones disciplinarias del Ministerio Público, entonces esa ley sí no les sirve y por lo tanto invocan la protección de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. A mí me parece que en esto lo que hay es la utilización de la justicia para intentar escudar unas faltas que son unas faltas gravísimas. A Gustavo Petro lo están investigando como a decenas de miles de funcionarios públicos en el país. Él no es el único caso. Aquí hay miles de empleados públicos que por faltas muchísimo menores que esas han recibido sanciones ejemplares. Entonces a mí no me parece que por el hecho de que uno ser de izquierda tenga un privilegio frente a la ley. Yo sí creo que un funcionario público, y sobre todo cuando es el alcalde de Bogotá, un cargo que en Colombia es importantísimo, un funcionario público tiene que dar ejemplo. Y yo creo que lo que habría que recordarle a Gustavo Petro es que la ley se respeta y los fallos hay que acatarlos. Entonces si el fallo le es adverso, él lo tiene que acatar, eso es lo que tiene que hacer como funcionario público y como ciudadano. Él no puede pedir que para él haya un tratamiento especial cuando para miles de otros funcionarios se aplican las mismas normas. Entonces yo creo que aquí lo que está de por medio es un principio de si el Estado de Derecho en Colombia opera o no, o si el hecho de ser una persona de izquierda y haber tenido un pasado en la guerrilla lo exime a uno del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Gómez, vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando lo que puede influir, el significado que puede tener ese fallo que viene estudiando la Procuraduría desde el mes de enero, una indagación, una investigación disciplinaria contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Antes de irnos a comerciales vamos a leer algunas de las respuestas que nos dan nuestros televidentes hasta ahora a la pregunta que hacemos. ¿Cree usted que la investigación que adelanta la Procuraduría contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es legítima o responde a una persecución política? A esta hora, MK La 9 nos dice que para él es totalmente legítima. ¿Qué tal que el alcalde de Nueva York se indignara porque lo llaman a rendir cuentas? En Colombia todo es al revés. Nos dice este televidente. María Castro hasta ahora también nos dice, es una persecución, aquí la gente cree que la democracia es seguir el rumbo que señale el dedo de su gamonal. Y finalmente CM, para él legítima, se llama control disciplinario contra los diferentes funcionarios que ejercen cargos públicos. Vamos a una segunda pausa comerciales y cuando regresemos entraremos en la parte final con este panel de lujo que tenemos hoy analizando el significado que traería para Bogotá una eventual destitución del actual alcalde Gustavo Petro. Ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.